A través del decreto ejecutivo 139, el presidente Daniel Noboa dispuso al SNAI que realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad que hayan recibido sentencia. El decreto recuerda que deberá observarse la normativa constitucional y legal vigente, así como los instrumentos internacionales aplicables a la materia. Y añade que todo el procedimiento será singular, es decir, se estudiará el caso de cada condenado. No se va a repatriar de forma colectiva. Lenin. Fernando, Samantha, vamos a revisar cómo podría hacerse efectiva esta intención del presidente. Y ya nos acompaña el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, un gusto de conversar con usted. Para empezar, doctor... Y con la audiencia del canal. Gracias, doctor. Para empezar, ¿era necesario, imperativo, un decreto a fin de que se desarrolle un proceso administrativo? Bueno, evidentemente es útil el decreto porque eso demuestra la intención política del presidente de la República y en este caso la intención de combatir la delincuencia, el tráfico de drogas y la corrupción. No, ahora, evidentemente que hay normas que tienen que aplicarse, hay normas que se tienen que aplicar y precisamente el presidente está mencionando los convenios internacionales y las normas internas. Y en esto de los convenios internacionales me voy a permitir enumerar qué convenios existen, que los cuales el Ecuador es parte. Primero tenemos la Convención de Estrasburgo sobre la libertad de personas condenadas. Este convenio es de 1983. Luego tenemos un convenio con Colombia que es el que tenemos que aplicarlo y que Colombia está mencionando en las intervenciones de las autoridades colombianas, que es el convenio sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones, tanto fluviales como marítimas y aeronaves. Este convenio es del año 2012 y tiene la singularidad de que tiene un artículo, que es el artículo 34, que es aplicable, en que habla de esta posibilidad de enviar personas condenadas a cumplir la condena, la parte de la condena que les falte, de un país al otro. Y no dice nada más al respecto, pero habría que ir a la norma fundamental que pienso yo que es la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Esta convención es de 1993 y la cual es parte del Ecuador y es parte Colombia. Doctor, en esta convención... Esto entonces, esto de enviar a 1.600 colombianos, a 1.300 venezolanos, a 108 peruanos, a 42 mexicanos, entre otros, que se encuentran detenidos en este momento en cárceles del país, enviarlos a sus países de origen, ¿se lo puede hacer de forma unilateral o tiene que haber necesariamente un diálogo, un convenio, un acuerdo con las naciones de origen? Mire, yo pienso que en forma unilateral, y voy a ser específico, se puede hacer a aquellas personas que están ilegales en el país, que son personas que no tienen la visa correspondiente y los papeles correspondientes para estar dentro del país, pero que no han cometido otro tipo de delitos. Y ya en el momento en que una persona está detenida y ha cometido delitos, hay un procedimiento que seguir. Y este procedimiento, básicamente, tiene ciertos condicionamientos. Yo voy a mencionar algunos de ellos. El primer condicionamiento establecido en la Convención Interamericana que he hecho mención es que el reo acepte ser enviado a su país de origen. Es un tema fundamental. Hay otros condicionamientos de que las penas sean mayores a 6 meses, que exista sentencia ejecutoriada, que es un tema fundamental para poder decir que vamos a intercambiar o vamos a enviar personas de nacionalidad, en este caso colombianas, que son los más numerosos, ¿no? Y hay otros requisitos que son de edad, de enfermedades, que tengan enfermedades catastróficas, en fin. Analicemos este primer requisito al que usted ha hecho referencia. Tiene que haber una aceptación explícita de la persona que va a ser repatriada. Si esa persona dice...
yo no quiero... Cambia una palabra, expresa. Ok, expresa. Si esa persona dice, yo no quiero volver a Colombia, yo no quiero volver a Venezuela, yo no quiero volver a Perú, ¿no hay manera de enviarlos a sus países? No hay cómo aplicar la norma, ¿no? A menos de que se llegue a una negociación directa con el país. Estamos viendo que Colombia ha puesto ciertas condiciones, ha hecho referencia al convenio que he citado bilateral, que tiene un artículo muy pequeño y hace que obviamente abre la posibilidad de aplicación de la Convención Interamericana que establece los requisitos de forma taxativa. Entonces, siempre es posible si se logra, por ejemplo, aplicar la reciprocidad. De allí quiero mencionar algo. La presidenta de Colombia dice, en el Ecuador hay 160, alrededor de 160 peruanos presos y yo tengo 110 ecuatorianos. Ellos me envían y yo les envío. Es al revés, la cantidad es mayor de ecuatorianos que de peruanos. Entonces, ahí es un caso medio aplicando reciprocidad, que sí se podría, pero de todas maneras implica una aquiescencia de los dos gobiernos. Doctor. ¿No? Y además tenemos que pensar en lo que me falta, si me permite, el último requisito, que es aplicar el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que establece también normas para el respecto. El convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas obliga a los estados que lo suscribieron a prestar mutuamente amplia colaboración. Así se señala. Sin embargo, doctor, le pregunto, ¿el país requerido podría negarse a ese traslado y decir, ¿sabes qué? Es mucha gente, yo no tengo dónde tenerlos acá, tengo problemas de hacinamiento también? Y por último, ese es tu problema, no el mío. Verás qué haces. Evidentemente, de ahí estoy diciendo que es indispensable que la aquiescencia de las dos partes, el Ecuador que envía y el país que recibe. Claro que puede negarse no aplicar la norma. La norma es en este sentido muy amplia y la Convención de Estrasburgo, el Ecuador se adhirió posteriormente a esta convención porque prácticamente esta convención es para la Unión Europea. La idea manifestada por el presidente Daniel Noboa de dejar a los presos en la frontera y que el país receptor vea qué hace con ellos, ¿es viable? ¿Tiene sentido? Bueno, verá, mire, vuelvo a recalcar en algo. Tiene sentido siempre y cuando las personas que se las dejen en la frontera simplemente se los expulsa del país por estar ilegales, por no haber tenido los papeles necesarios. Como es el caso que acaba de ocurrir con los parientes o los familiares de Fito en Argentina, que la Argentina no aduce nada, el Ecuador le pide, pues les pone en un avión y dice están ilegales y los echa. Ese es el caso ahora. Las personas que ya tienen sentencia, que están presos por delitos, el trámite es bastante diferente. Claro, ahí viene la diferencia entre deportación, expulsión, repatriación. Así es. Así es. Doctor, Colombia ha dicho que si los presos no han delinquido en ese país, entonces la decisión ecuatoriana de enviarlos de vuelta tendría como efecto inmediato que queden en libertad. ¿Es una posibilidad cierta que eso pudiera ocurrir? Y de llegar a pasar, ¿qué sentido tiene que una persona condenada por el cometimiento de un delito sea prácticamente liberada al ponerla pues, en un país que está advirtiendo que no los va a encarcelar? Bueno, evidentemente si no se llega a un acuerdo de aplicar la Convención Interamericana, que es la que trae más en detalle los requisitos, obviamente el Ecuador puede ponerlos en la frontera y Colombia dice, no los recibo, no los llevo a la cárcel para que cumplan el resto de la frontera y ahí queda una situación un tanto de limbo. Pero ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a regresarse al Ecuador de alguna manera. Entonces hay que cumplir con los procedimientos internacionales que nos obliga a nosotros y les obliga a Colombia. ¿Qué otros problemas prácticos, factuales, reales, doctor, podrían acompañar esta intención, esta disposición del gobierno del presidente Noboa? Bueno, evidentemente en los casos actuales que ha habido una serie de redadas, si mal no estoy equivocado, son alrededor de 2.000 presos que se han detenido en los últimos días. Estos tienen que ser sujetos a los jueces competentes en el Ecuador y tienen que tener una sentencia ejecutoriada. Esa es la mayor dificultad, porque mientras no se les siga exactamente el debido proceso que tiene obligación el país
por las normas internas e internacionales, de seguir con estas personas y tener la condena respectiva, pues no habría la posibilidad de realmente de enviarles así en una forma un poco sui generis, de ponerlos en la frontera, ¿no? Porque el otro país puede negarse a recibir, evidentemente. No es una cosa sencilla, doctor, por lo expuesto entonces. No, es una cosa bastante complicada y sobre todo requiere que hay que ceñirse a las normas. El propio presidente está hablando que el Ecuador lo hará de acuerdo con las normas internas y los convenios internacionales de los que el Ecuador es parte. He mencionado qué convenios se pueden aplicar. Doctor, en el ámbito de la diplomacia, cuando existen estos nudos, diálogos directos entre mandatarios de las naciones involucradas en este tipo de temas, suelen resolver la situación y generar pues, un ambiente de colaboración a la hora de desarrollar estas ideas. ¿Usted cree que es pertinente? ¿Es lo pertinente ahora? Bueno, es lo pertinente, evidentemente, pero hay que concretarlo. Porque realmente el presidente Noboa menciona que el presidente Petro ha ofrecido al Ecuador ayudarlo, pero no, ahí queda la frase que cita el presidente ecuatoriano, el ayudarlo, ¿cómo? De conformidad con las normas a las cuales están obligándoles a los dos países, ¿no? Yo entiendo que es así, entonces hay que concretar y ver qué posibilidad hay de establecer en una situación como la que estamos mencionando, que obviamente en último término inclusive se podría establecer normas de reciprocidad, es decir, nosotros enviamos a tantos y ustedes tienen tantos presos ecuatorianos, envíen los presos ecuatorianos, que no sé cuántos detenidos hay en Colombia. Es decir, estamos hablando de 1.500 colombianos de echarlos a la frontera, no sé cuántos ecuatorianos hay ahí. Es decir, doctor... Para que cumplan la condena que tienen, eso hay que pensarlo, lo que les falta por cumplir. Es un paso que hay que tomar entonces, la elaboración de un protocolo, de un instructivo, como se lo ha hecho por parte de la Corte Nacional de Justicia con el SNAI, pero eso no alcanza, no es suficiente para proceder con lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa. Claro, y sobre todo hay que coordinar, en este caso con Colombia, con Venezuela, con México, con el Perú. El Perú es el que más facilito, dice, bueno, no importa, yo aplico reciprocidad y yo les envío lo que tengo y ustedes mándenme lo que tienen, que es más o menos equivalente. Hay menos peruanos que más ecuatorianos detenidos en el Perú. Es decir, de acuerdo con las informaciones oficiales. Se trata porque entonces, hay que pensar sí, que todos los países, si nosotros tenemos problema de una sobrepoblación en las cárceles, y Colombia también lo tiene, el Perú en menor cantidad y Venezuela en mayor cantidad. Es decir, no es un problema de ponerlos en la frontera y que el gobierno les automáticamente, siguiendo los procedimientos y siendo personas condenadas y que hayan querido que se les envíe al país de origen, no ponerlos inmediatamente en la cárcel respectiva. Hay que ver. Complejidades. Entonces, una coordinación. Complejidades sobre las que se tendrá que ir trabajando para viabilizar la decisión del gobierno. Le quiero agradecer. Doctor, adelante. Así es. No, digo que hay que coordinar con los gobiernos respectivos, eso es fundamental. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.